Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos nuevamente y recordarte que aquí estaremos contando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. ¿Alguna vez tuviste un amigo imaginario? ¿O tal vez hay algún niño en tu casa que haya mencionado tener uno? En esta ocasión te hablaré del relato de Karen y su pequeña hija Melissa, quienes tuvieron una experiencia inexplicable, la cual te contaré a continuación. Karen es una madre soltera de 28 años que vive con sus padres y con su pequeña hija Melissa de 3 años. Ella es una mujer que trabaja de tiempo completo en una fábrica, en la cual no cuenta con un horario fijo, pues su horario suele cambiar dependiendo de las necesidades laborales. Su padre también trabaja de tiempo completo, mientras su madre es quien se encuentra al cuidado de su hija y se dedica al hogar. La historia de Karen y Melissa comenzó cuando la pequeña recién tenía 1 año y comenzó a gatear. Karen cuenta que la pequeña Melissa solía desplazarse hasta la orilla de su habitación y sentarse junto al ventanal que daba en dirección a la casa de los vecinos. Ella cuenta que permanecía mirando fijamente hacia la ventana y en ocasiones balbuceaba como si algo llamara su atención. Para Karen, este comportamiento no era nada extraño, pues justamente cerca del ventanal había una repisa con algunas figuras católicas y un ángel de porcelana. Y Karen pensaba que posiblemente este altar junto con sus adornos era lo que llamaba la atención de la pequeña. El tiempo transcurría y la pequeña Melissa comenzó a decir sus primeras palabras. Como es habitual en los niños, una de las primeras palabras de Melissa fue mamá, pero poco tiempo después aprendió la palabra nene. Melissa crecía como cualquier otro niño o niña, y comenzó a querer aprender a caminar. Por esta razón, había veces en donde la dejaban por ratos en su andadera. En una ocasión, cuando Karen llegó del trabajo, su mamá le contó que gran parte de la tarde su nieta se la había pasado desplazándose en su andadera para ver al ángel que tenían en aquel altar junto al ventanal, mientras no paraba de balbucear y decir la palabra nene. Al ser esta una figura celestial, Karen y sus padres no pensaron que este comportamiento fuera extraño o algo malo. Al contrario, ellos sentían que era bueno que la niña mirara seguido a aquella figura. Incluso decían que el nene era su ángel de la guarda y que en ocasiones incluso ella hablaba con él. Es importante mencionar que este comportamiento perduró durante los primeros años de la infancia de Melissa, y en todo este tiempo su madre y sus abuelos nunca se sintieron incómodos con su nieta y su acercamiento a su nene. Cuando la pequeña Melissa tenía aproximadamente 3 años de edad, comenzó a poder comunicarse de mejor manera con su madre y sus abuelos, pues ya hablaba mucho mejor. Para este entonces, la niña ya no le decía nene a la figura de aquel arcángel. Ella simplemente tenía ese espacio designado como su espacio de juegos. A Melissa le gustaba jugar con sus muñecas y con sus juguetes cerca de aquel ventanal. En una ocasión, Karen y sus padres decidieron pintar la casa, por lo cual tuvieron que hacer movimiento de los muebles del hogar. En la remodelación cambiaron de lugar algunos de ellos, entre los cuales cambiaron de lugar la repisa que utilizaban como altar. Pasado un tiempo, la pequeña Melissa comenzó a preguntarles a su mamá y a sus abuelos por Pepe. La niña acostumbraba a ponerle nombre a sus juguetes y peluches, así que Karen y sus padres intentaron entender cuál era el juguete que tenía ese nombre, pero la niña lloraba y solo decía que ya no estaba. Por motivos de trabajo, Karen no podía estar tiempo completo con su hija, pero su madre sí, y en una ocasión, la abuela de la niña le contó a Karen que su hija había hecho un gran berrinche
porque no encontraba a Pepe, y que justo cuando la niña lloraba con mucha intensidad, se escuchó que algo se había caído en la habitación de Karen. Al ir a buscar qué era lo que había producido ese ruido, la señora encontró el ángel de porcelana tirado y roto en 1000 pedazos. Este acontecimiento hizo que Karen y sus padres se sintieran preocupados, pues no encontraban una razón lógica para que aquella figura hubiera caído del altar, ya que nadie nunca movía ese sitio, y por cómo habían acomodado los muebles, ahora este ni siquiera se encontraba cerca de la ventana o de alguna corriente de aire. Además, resultaba extraño que nada más, además de ese arcángel, se había movido del altar. Pasaban los días, y todos en casa comenzaron a notar que Melissa hablaba sola mientras jugaba. Pero era como si hablara con otra persona. En ocasiones, ponía 2 cosas de lo que fuera que estuviera jugando: 2 sillas, 2 platitos de juguete, 2 peluches, y hasta cuando tenía dulces, parecía que dejaba uno siempre enfrente de ella. Todos pensaban que tal vez Melissa se sentía sola por no tener a otro niño o niña de su edad con quien jugar. Comenzaron a investigar que tal vez esto era un problema psicológico o emocional de parte de la niña, hasta que comenzaron a presentarse acontecimientos aún más extraños. En una ocasión, Karen llegó de trabajar por la noche. Al día siguiente le tocaba descansar. Ella se iba a quedar todo el día con su hija, ya que su madre tenía otras actividades. A la mañana siguiente, cuando Karen despertó, vio a Melissa sentada en el suelo junto al ventanal. La niña había armado una especie de casita, hecha con unas sillas y una cobija. Tenía muchos juguetes por todo el suelo. Karen se levantó y comenzó a hacer el desayuno para las 2. Desde la cocina se veía su habitación, y desde ahí podía ver y estar al pendiente de la pequeña. Después de un rato, mientras estaban desayunando, la niña le dijo a su mamá que ya había encontrado a Pepe, y su mamá lo tomó como algo normal. Ella no le dio mucha importancia, pero le preguntó que dónde lo había encontrado, a lo que la niña respondió que Pepe se había ido, pero ya había regresado. Karen no le dio mucha importancia a esto, y se dispuso a realizar algunas tareas del hogar. Lavó su ropa y la de su hija. Salieron cerca de ahí a realizar unas compras, y ya por la tarde comenzó a preparar la comida, mientras Melissa jugaba por toda la sala, además de entrar y salir de su habitación con sus juguetes. Durante algunos momentos de ese día, Karen había escuchado que Melissa hablaba como si platicara con alguien más. Ese comportamiento era algo extrañamente normal para ella de parte de su hija, pero en un momento Karen dejó de escuchar ruido. Ante esto, Karen fue adentro de su habitación. Debajo de aquella casita que la niña había armado, se escuchaba un pequeño susurro, casi inaudible. En eso, Karen preguntó: ¿Qué estás haciendo ahí? Nadie le contestó. Melissa, ¿qué haces ahí escondida? De repente, la niña entró detrás de ella y le dijo: Fui al baño, mami. En ese momento, Karen sintió que la sangre se le congelaba, pues ella claramente había escuchado aquel susurro, pero no le quedó otra opción más que ser valiente y esperar a que sus padres llegaran a casa. Una vez que los abuelos de la niña llegaron, Karen les platicó lo sucedido, y para este entonces, ellos habían llegado a la conclusión de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo dentro de su casa, pues sus padres también habían escuchado ruidos de cosas moverse cuando no había nadie. A veces decían que sentían como si alguien los observaba. Pero la evidencia más grande para ellos era que la niña siempre hablaba sola. Ellos juraban que Melissa, una niña de tan solo 3 años, tal vez podía ver o percibir alguna presencia, incluso mejor de lo que lo hacían ellos. Tras todos estos acontecimientos, Karen y su madre comenzaron a platicar con sus conocidos
amigos y familiares sobre esta situación. Y un día, esto llegó a oídos de sus vecinos, quienes les contaron que años atrás, antes de que ellos llegaran a vivir a ese lugar, justo en la casa que quedaba frente al ventanal de la habitación de Karen y Melissa, un niño de 4 años de nombre José había fallecido en un accidente doméstico. Pasaron unas semanas y Melissa comenzó a decir que tenía un amigo imaginario. En ocasiones, seguían observando algunos comportamientos, como verla hablando sola, llevando siempre 2 objetos de todo lo que ella estuviera haciendo, y siempre hablando de Pepe. Todos en casa ya estaban un poco acostumbrados a estos comportamientos, siempre prestándole mucha atención a Melissa, cuidando de ella y sobrellevando esta situación tan extraña. A pesar de todo, nunca cuestionaron a la niña. Hasta que en una ocasión, Karen no pudo contener su curiosidad. Una noche, al entrar a su habitación, observó que Melissa estaba hablando sola, mientras acomodaba unos osos de peluche en su cama. Karen observó desde la puerta, se acercó a su pequeña hija y le dijo: ¿Qué haces? Acomodo mis peluches porque ya nos vamos a dormir, respondió la pequeña. Karen se sentó en su cama frente a Melissa y le dijo: ¿Y por qué dejas esos ahí abajo? Porque esos son para mi amigo, él se duerme ahí abajo. ¿Tu amigo se llama Pepe? A lo que la niña le respondió: Sí, y está sentado junto a ti.